A esta hora, en Radio Vigía FM, presentamos Sin Límite. Sin Límite. Esta audiencia de Radio Vigía, ¿cómo están? Bienvenidos a escuchar Sin Límite. Sin Límite. Mira, hay tantas preguntas que hacen nuestros amigos que escuchan el programa. Sin Límite. Nuestro programa de inclusión, tecnología, ciencia, salud. Como con nadie, siempre vamos a estar vigilantes por el cumplimiento de nuestros derechos. Con Wilson Reynoso. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Vigía? En esta audición de hoy domingo 13 de julio del 2025 les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están en la sintonía de nuestro programa Sin Límite. Hoy en la coordinación técnica les acompaña Hugo Aguirre, conducción Wilson Reynoso, dirección general mayor de policía Omar Sevilla. Tenemos un programa muy dinámico con entrevistas y buena música de nuestro pentagrama nacional. Bienvenidas, bienvenidos. Y para la tierra linda de las flores y las frutas, Ambato. Ambato, tierra de flores, tierrita linda, una del sol, bajo tu cielo no es sin sabores, solo hay canciones del corazón, en sus contornos guardan amores, secretos dulces de inspiración. Ambato es tierra de miel, no hay que la iguale, allí nació mi querer, no existen moldes, en esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en su corazón. Y sus mujeres que en ti se guían son amasadas de aroma y sol. Y para mi gente linda de la costa, la ñaña mona, guayaquileña, mujer hermosa, eres la diosa de mi patria amada, linda costeña, noble y galana, te llevo dentro de mi corazón. Van en mis versos, amor sincero, y cuando te hablo te digo te quiero. Escucha este latir de mi fiel corazón, amarte siempre es tu única ilusión. Mis sueños te estoy adorando, reina preciosa de mi Guayaquil. Y en mis recuerdos yo te voy pensando, oh flor hermosa del bello Belcir. Ven a mi vida, no tardes tanto, enamorado yo te doy mi corazón. Ven a mi vida, no tardes tanto, enamorado yo te doy mi corazón. Para Imbabura de mi vida, tierra preciosa, la de Imbabura, la más hermosa del Ecuador. Ojos de cielo son sus lagunas, en sus orillas busque mi amor. Ojos de cielo son sus lagunas, en sus orillas busque mi amor. En un paisaje de doctorales, la linda Imbaya me cautivó. Y desde entonces dichosa mi alma, por sus encantos presa quedó. En todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región. Está mi tierra, la de Imbabura, río fresco entero mi corazón. Y para la gente linda de Santo Domingo de los Áchilas, Santo Domingo, bella tierra ecuatoriana, del turista paraíso sin igual. Sus mujeres que en sus labios llevan fuego, al besar enloquecen de pasión. Sus mujeres que en sus labios llevan fuego, al besar enloquecen de pasión. Los colorados son matices del paisaje que embellecen a la patria nacional. El trabajo es el emblema de grandeza, así florece la ciudad de Saracay. El trabajo es el emblema de grandeza, así florece la ciudad de Saracay.
para mi gente de Cotopaxi, La Tacunga. Lindo rincón de mi patria, tierrita donde nací, tienes aquí toda la calma de un paraíso ideal. Tienes aquí toda la calma de un paraíso ideal. Tierra latacungueña, en ti se admira el paisaje andino. Tierra del Cotopaxi, en ti se admira el paisaje andino. Y en tus contornos guardas fulgores llenos de aroma y de sol. Y en tus contornos guardas fulgores llenos de aroma y de sol. Y nos vamos para la provincia del Oro, Zaruma Linda. Zaruma Linda, mi tierra querida, ciudad hermosa de nuestro Ecuador, con sus paisajes llenos de alegría. Siempre que pasan los campos en flor, siempre han llamado Sultana del Oro, porque tú tienes un rico metal. Ese trabajo ha sido tu lema y la cultura tu único pan. Sus mujeres son bellos rosales y le brindarán su gracia y amor, con sus miradas que son hechiceras y sus sonrisas llenos de esplendor. Privilegiada región de mi patria, Zaruma, bello poema y canción. El exaltarte me causa alegría y al olvidarte llorar el corazón. Lo más curioso de este mundo. Lo más curioso de este mundo. De inmediato, en Sin Límite. En Notas Curiosas, hoy hablaremos acerca de la historia del cepillo de dientes. Hoy en día todos tenemos en propiedad un cepillo de dientes. Este es un instrumento tan tremendamente básico en nuestras vidas que seguro que nunca te has parado a pensar en él, ¿verdad? Y es que su universalización no lleva tantos años con nosotros. Vamos a conocer un poco de su historia. El cuidado de los dientes siempre ha sido motivo de preocupación de casi todas las culturas. A lo largo de la historia se han utilizado diversos utensilios como palos y ramas para limpiar los dientes. El cepillo de dientes, como lo conocemos actualmente, apareció en el siglo XV, más concretamente en la China imperial. Se cree que el primer cepillo de dientes fue confeccionado en China en 1498 y fue un invento realizado por el emperador del momento, que decidió colocar cerdas de pelo de cuello de puerco salvaje en un mango de hueso. Los animales provenían de los climas más fríos de Siberia y China, debido a que la baja temperatura generaba un pelaje más macizo y consistente. El invento llegó a través de los comerciantes a Europa en el siglo XVII, pero solamente para la nobleza y las clases altas. Los cepillos dentales se confeccionaban con pelos de animales como el ya mencionado cerdo, el jabalí, el caballo y el tejón. Las cerdas de caballo, por ser más suaves, eran las favoritas de las élites europeas. Y para fabricar los mangos se utilizaban, además de hueso, la madera y el marfil. En el siglo XIX, el bacteriólogo francés Louis Pasteur promulgó la teoría sobre los gérmenes, y los dentistas de entonces comprobaron que los cepillos de pelo animal eran una fuente de microbios, por su porosidad y mantenimiento de la humedad. Por ello, se empezó a recomendar la esterilización de los cepillos con agua hirviendo, lo que los tornaba aún más blandos y endebles. A finales del siglo XIX se empezó a universalizar el uso del cepillo dental en el mundo occidental, cuando aparecen empresas que fabricaban manualmente cepillos dentales a gran escala. A principios de los 30 la industria se modifica drásticamente, cuando Wallace Humes Carothers inventó para los laboratorios DuPont el nylon. El nylon es un material resistente y flexible con resistencia a la contaminación por bacterias. Además, las cerdas se fusionaban con el mango del cepillo, evitando el desprendimiento de estas. En 1938 se lanza al mercado la versión moderna del cepillo de dientes, el llamado Dr. West Miracle Tough Toothbrush, que estaba elaborado con púas de seda de nylon que permitían una perfecta higiene bucal.
En 1961 llegaría el primer cepillo eléctrico, y desde ahí hasta ahora este útil invento no ha sufrido grandes cambios, salvo mejoras de diseño y múltiples tipos de productos. Cepillarse los dientes es una tarea esencial, así que todos a lavarse los dientes. Este es el personaje de la semana. Es el personaje de la semana. Amigos de nuestro panel de entrevistas, ahora vamos a conversar con Kevin Freire. ¿Quién no se acuerda de Kevin Freire, verdad? En algunas ocasiones lo hemos tenido en entrevistas motivadoras en torno a ser uno de los excelentes alumnos de su plantel de secundaria. Obtuvo una excelente calificación, lo que le permitió ser abanderado del pabellón nacional. Luego destacarle su actividad como deportista en natación, entre otras cosas. Y ahora otro logro más, el que ahora sea un abogado de la República del Ecuador. Hola Wilson, ¿cómo están amigos? Qué bueno y qué alegría, qué emoción siento cuando Wilson pues rememora algunas de las entrevistas que hemos podido tener. Yo le decía, usted me ayudó a saltar a la palestra pública con todos los logros, ¿no? Por haberme ayudado a resaltar esa trayectoria que he venido haciendo, demostrando que la diversidad funcional o la discapacidad no es un limitante para alcanzar las metas, los objetivos, y pues bueno, personajes como Wilson, como en este caso mi persona, y muchos otros más, lo demostramos. Y claro, el tiempo ha pasado, el tiempo sí que nos ha volado, como decimos en el lenguaje popular, pero pues sí, todo sea en favor del servicio y de la discapacidad, que en mi caso pues me llama, y gracias por esta invitación para poder dialogar un poco, conversar sobre todo lo que se ha venido haciendo en este tiempo. Así que pues mi agradecimiento y felicitación, estimado Wilson. Cuando hablamos de los logros obtenidos también en la universidad, hay que destacar el trabajo de Kevin. ¿Cómo fue tu ingreso a la universidad y encontraste problemas para poderte graduar? ¿Fue fácil el acople con los maestros? ¿Había esa disyuntiva de preguntarse cómo trabajaré con una persona con discapacidad? Porque recuerdo que siempre nos hemos tenido que enfrentar esas situaciones bastante adversas, ¿no? De que muchas personas creen que la discapacidad es limitación. Sí, concuerdo con sus palabras, y es verdad. Todavía se le ve a la discapacidad como ese enfoque asistencialista. Todavía no se la ve desde la autonomía que nos exige, por ejemplo, la Convención y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, pues sí, hay una frase que yo recuerdo de pasillo, ¿no? En la universidad, en la PUCE, que me decía uno de los estudiantes ya de los niveles superiores. Y me decía, oye hermano, cuando tú entraste, la verdad es que tú veniste a poner jurisprudencia en la Facultad de Jurisprudencia en discapacidades, porque en realidad anécdotas, por ejemplo, yo recuerdo que siempre usaba los graderíos para subir y las personas se aglomeraban en los graderíos con sus computadores, con sus celulares, ¿no? Hubo una anécdota un poco chistosa, recuerdo que una chica se había sentado en uno de los graderíos, los pasamanos, y claro, y efectivamente uno va topando todo, pues, ¿no? Y se le tocó, pero esto fue sin querer, digamos, porque los graderíos no son para sentarse, son para caminar. Entonces, claro, recuerdo que en esa ocasión pues se enojó y tal. Cuando me regresa a ver, me dice, tú no miras, disculpas. Recuerdo que la otra ocasión un celular casi se nos cae desde el 8º piso, porque claro, como yo fui tocando el pasamano, el celular estaba en el filo. Afortunadamente no aterrizó en la planta baja, sino que se cayó en el piso nada más de ahí donde estaban sentados. Entonces, cosas así, ¿no es cierto? Pero que se pudo ir concientizando gracias a algo que me dijo el Procurador General del Estado, que en ese tiempo era decano. El doctor Íñigo Salvador me dijo, mira, aquí vas a tener todos tus derechos, te vamos a ayudar, vamos a buscar tu autonomía, pero también tienes obligaciones que cumplir. Y si en algún momento tú pierdes algún semestre debido a cualquiera de los problemas, ¿no es cierto?, o no cumples, no trabajas, pues lamentablemente tendrás que perder el semestre. Y eso es lo que quiero demostrar que tenemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y que podemos no solo estar igual que las personas sin discapacidad, sino superarlas. Entonces, en ese orden de ideas, pues empecé a trabajar
Desde mi iniciativa venían las propuestas. Yo les decía, miren, hagamos una reunión inicial para darles algunos de los componentes, por ejemplo, pruebas orales, porque ellos decían es que debemos hacer adaptación curricular. Yo les decía, no, con las personas ciegas lo que se tiene que hacer es adaptación curricular no significativa, es decir, una adaptación no del contenido, sino de la forma. Por ejemplo, no tomar una prueba en hojas, sino una prueba, por ejemplo, en computadora o de forma oral, por ejemplo, es una de las cosas. Y cosas pequeñas que por más pequeñas generan una mayor inclusión. Después de esto, pues igual desde la parte estudiantil pude entrar a la FEUCE, que la FEUCE es la Federación de Estudiantes Universitarios de la PUCE, y allí también hice un proyecto de colocación de cintarismo, es decir, hubo toda una campaña de concientización hacia las personas ciegas. Y finalicé ya mi carrera con mi tesis de grado, que no solamente fue una tesis, sino un proyecto de investigación para determinar el estado de inclusión educativa de las personas ciegas en el sistema ecuatoriano de educación superior. Esto fue una propuesta porque se detectó el problema y también se hizo una propuesta de qué es lo que se debe mejorar en adaptación curricular, participación estudiantil, en lo que es también otros mecanismos de ayuda, es decir, la capacitación docente que también pude dar en la universidad con el Departamento de Inclusión. Entonces, había esa ayuda y también debo decir que los docentes y las autoridades tenían esa predisposición de escuchar. También me encontré con profesores, por ejemplo, que me decían, oye, tú vienes aquí a perder el tiempo, ¿no es cierto? Uno de ellos. También qué bueno era encontrar otro profesor, el doctor Giovanni Cárdenas, a quien le mando un saludo, y él me decía, aquí no se da discapacidad, pero yo tengo un hijo con discapacidad, voy a hablar de discapacidad en una clase que era optativa, Derecho Deportivo era una clase optativa, y esos son los profesores que uno lleva en el corazón, ¿no? Entonces, la universidad para mí ha sido una oportunidad no solo para trabajar, para educarse, sino también para hacer amistades, para desenvolverme en la discapacidad, para demostrar, para concursar. Es decir, se abre un abanico de posibilidades y sobre todo se ejerce algo que es muy importante y es la autonomía de uno para tomar decisiones. Kevin, cuando hablamos definitivamente de la discapacidad y tomando en cuenta de que en la universidad se trabaja de manera óptima con el tema de accesibilidad. Tú decías, los maestros, hay algunos que sí aceptan, otros no aceptan, otros nos aprecian, otros no aprecian lo que hacemos, pero también quiero hacer hincapié en uno de los ítems que tú hablaste, la reforma de la malla curricular para la educación superior. Hay mucho que hacer allí. Las personas con discapacidad actualmente han ido de más a menos, más aún si le tomamos como tema la pandemia y la tecnología. No todo el mundo accede a esto. Sí, es una realidad complicada y si nosotros, por ejemplo, retomamos, y eso pido mil disculpas a la audiencia, pero yo me gusta ser un poquito legalista en ese aspecto, y por ejemplo, el artículo 41 de la Ley Orgánica de Discapacidades dispone que las mallas de la educación superior debe tener un eje transversal de la discapacidad, es decir, en las mallas se debe abordar la discapacidad. Yo estuve en la universidad y claro, lo que a mí me ayudó fue que tuve esa propuesta. Yo fui una persona propositiva, que siempre daba ideas, que generaba pues un ambiente de propuesta, de diálogo, ¿sí? Pero claro, y eso también gracias a los valores enseñados por mi familia, ¿no? Porque también hubo un trabajo en equipo, y que por ejemplo había libros, materiales, que esos no estaban digitalizados, y que allí pues, aunque uno es autónomo, pero sí se requiere también del apoyo de la familia. Entonces recuerdo que acá con un escáner pues escaneábamos las copias. No olvidar, por ejemplo, una anécdota que me decía un profe, oiga, pero usted es fácil, cruce la calle la 12 de octubre y saque copias. Entonces yo decía anécdotas así. Y no es porque la gente lo hace deliberadamente, porque por ejemplo este docente pudo concientizarse. El problema es que hay muchos que lo dicen por desconocimiento. Como decía el doctor que hablaba de discapacidades, decía, mucha gente a veces cae o cometen errores porque desconocen, porque no han tenido una experiencia, porque no lo viven. Claro que esto, por ejemplo, una jueza mexicana
nos decía, no es necesario que seamos empáticos para poder entender a la discapacidad. Solamente debemos de entender a la discapacidad por el único hecho que son seres humanos y todos somos personas y merecen respeto. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que las universidades implemente esto, pero ¿cómo se lo implementa? Porque está en la ley. Y es algo que pasa en el Ecuador en muchas de las leyes, comenzando desde la Constitución. Hay muchas de normas, hay de acción afirmativa, de política, pero lamentablemente no se materializan porque no existe una debida implementación desde el órgano que debe hacer seguimiento. ¿Quién es el órgano que debe hacer seguimiento a la discapacidad? El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que en una audiencia que tuvimos con la Corte Constitucional, por ejemplo, argumentaron de que ellos sí hacen una inducción, pero recomendaban a los padres de familia que a los hijos los pongan en instituciones privadas, porque las públicas no satisfacen las necesidades. Palabras del Departamento Jurídico del CONADI. Esa audiencia la pueden encontrar en el canal de la Corte Constitucional. Algo de Ripley, porque usted sabe lo que es que una institución pública diga esto, que la inclusión no está al 100%, es terrible. Y el CONADI mismo, que es el mandado a poder hacer estas políticas, estas propuestas, pero nosotros ya sabemos lo que pasó con este consejo, ¿no es cierto?, tan cuestionado, con una actitud ineficiente, pues lo que nos ha tocado a nosotros mismos, y ahí viene la educación. La tecnología, como usted decía, Wilson, es otro de los temas también que hay que tocar, y sí, no se implementado debidamente. A los que hemos tenido acceso, yo creo que nos ha cambiado la vida. Yo puedo decir, con la tecnología, actualmente estoy participando en programas en otros países, he conocido personas, he organizado eventos. Entonces, claro, la virtualidad me ha dado un abanico grande de posibilidades. Pero también, claro, ¿qué pasa con la interseccionalidad? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad ubicadas en zonas rurales, en comunidades indígenas, donde, por ejemplo, nos decía una activista indígena con discapacidad mexicana, nos decía, yo tuve que elegir o mi cultura o la discapacidad, porque mi grupo me discriminó. Entonces, miren ese tipo de cosas, porque allá no llegaban las adaptaciones para ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado? Pero más como Estado, porque yo sí soy de la idea de que no debemos dejarle todo al Estado, papá Estado, no. Debemos salir de esa concepción y de que sea el ciudadano el que se empodere, de una mínima intervención estatal y que el Estado se ocupe solo de las cosas fundamentales. Entonces, lo que debemos hacer es un empoderamiento de las personas con discapacidad masivo, en el cual nosotros seamos los gestores de esa política, que por ejemplo, si estamos en una universidad, la investigación científica es muy importante. Si yo, por ejemplo, tengo una tesis, un proyecto de investigación, pues esa sería la oportunidad para abordar un tema de discapacidades y hacer una propuesta. Es decir, yo no solo me quiero graduar, sino lo que quiero es dejar una propuesta para que esa propuesta sea implementada por la universidad y que a partir de esa propuesta más colectivos investiguen. Qué bueno sería que a partir del proyecto que se dejó en la PUSE, otro colectivo de, por ejemplo, personas sordas, diga, miren, yo quiero hacer también qué pasa con mi comunidad. Y entonces, por medio de la investigación científica, vamos obteniendo conocimiento, vamos sacando ideas y somos nosotros quienes los que debemos proponer. Porque recordemos que nada de nosotros sin nosotros, dice la frase, ¿no? Nosotros somos los que debemos proponer. Nosotros somos los que tenemos la obligación de luchar, porque si les dejamos a las personas sin discapacidad, no lo van a hacer. Nosotros tenemos que ser los gestores de esa propuesta, de buscar alternativas tecnológicas y de buscar ese empoderamiento de las personas con discapacidad. Y a esto también cabe hacer una reflexión. ¿Qué hacer para reivindicar la dignidad de personas con discapacidad cuando tuvimos un gobierno nefasto como el gobierno de Lenín Moreno, que sin duda se aspiraba a muchas cosas? Había mucha perspectiva por parte de los sectores sociales, pero que sin duda nos ha dejado en una situación como país bastante grave y más aún en el entorno social. Ahí yo decirlo desde mi opinión personal, yo no voté por el gobierno de Lenín Moreno porque yo sentía que esto se venía a venir.
porque nosotros decimos, claro, Lenín Moreno tiene discapacidad, él siente, él va a ser empático, y muchas veces no resulta así, muchas veces se resulta ser diferente. Entonces yo, por ejemplo, yo veía venir esto y claro, no se dio ese empoderamiento como tal. Se trabajó en otros temas como la lucha con la corrupción, hubo persecuciones entre ellos, bueno, otros temas ya que son políticos que no me meto a ese tema, pero sí, a las personas con discapacidad se nos abandonó, se nos dejó, y en verdad que hemos tenido que luchar nosotros, ¿no es cierto? Ahora tenemos un nuevo gobierno y bueno, vamos a ver qué es lo que realiza. Actualmente hay una polémica en torno a que el CONADIS lo envió a salud, eso tenemos que seguirnos manifestando porque no es lo correcto. Como digo, ya no estamos en el principio del tema médico, de rehabilitación, que una discapacidad es una enfermedad, no lo es, sino es una autonomía. Activemos los mecanismos de participación ciudadana. Actualmente se ha hablado de que no va a haber persecución para nadie, sea usted de derecha, sea socialista, pues lo importante en este caso es hacer propuestas. Si es que vemos que el gobierno necesita mecanismos para poder implementar, pues hagámoslo. Ahí tenemos el quinto poder, mal utilizado quinto poder, pero de pronto podemos utilizarlo por medio de observatorios. Actualmente yo estoy formando parte de un observatorio de discapacidad que se formó hace un año. Pues, por ejemplo, ahí en la Comisión Jurídica estamos evaluando, proponiendo, no vamos a ya con esa actitud de denuncia, sino es un gobierno nuevo, es un gobierno que debe instalarse recién y que lo que debemos hacer ahora como sociedad es empezar a darles mecanismos de ideas para que se implemente adecuadamente la discapacidad. Entonces, sí, Lenín Moreno nos dejó en una situación complicada, todos estamos de acuerdo en eso, no se hizo nada, y veamos ahora, lo que yo aspiro es que ya no se le da dádivas a las personas con discapacidad. Yo incluso soy uno de los opositores, y muchos van a criticar a esto, pero yo sí soy opositores a los asistencialismos, a los bonos, que bueno, de inicio puede que sean buenos, pero el bono no debe ser para toda la vida. El bono debe quitarse en algún momento porque la persona con ese bono debe empezar a emprender. Yo lo que quisiera, por ejemplo, es ver empresarios con discapacidad, ver unas multinacionales de personas con discapacidad que se puede hacerlo y que hay una mayor responsabilidad de nosotros, porque también yo creo que hay que hacernos una culpa. El colectivo de personas con discapacidad sí hemos dejado pasar, no nos hemos resistido, hemos tomado una actitud muy pacífica, ¿no es cierto? Y con esto no estoy llamando a la violencia, sino que activemos los mecanismos que tenemos. Por ejemplo, en procesos judiciales tenemos el amicus curiae. Qué interesante sería ir a la corte y plantear unos argumentos para mejor resolver. Qué interesante sería formar un observatorio. Qué interesante sería activar los mecanismos de participación legislativa, ¿no es cierto?, en la asamblea, que también lo podemos hacer. Es decir, no ir a la violencia, porque cuando dicen hay que manifestarlos, muchos piensan, bueno, vamos a quemar la Contraloría. No, eso no vamos a hacer, porque eso es violencia. Lo que vamos a hacer es activar los mecanismos. Y si es que los mecanismos no tienen una solución adecuada aquí, pues habrá que activar los mecanismos en Ginebra. En Ginebra, porque en el sistema interamericano todavía, y esto lo conversábamos con Pamela Molina, quien es la directora de inclusión en la OEA, y ella decía, no, aquí en el sistema interamericano es muy prematuro, no hay experiencia, pero si queremos activar mecanismos efectivos, claro que el sistema no es muy fuerte, pero se puede también hacer por la responsabilidad internacional. Pues vámonos a Ginebra. En Ginebra tenemos el comité de los derechos de las personas con discapacidad, tenemos una convención, un protocolo facultativo. Entonces, activemos esos mecanismos también de denuncia y construyamos entre todos. Yo creo que lo más importante para lograr el verdadero desarrollo de una persona es que no me den, sino yo poder pescar. Es decir, no me gusta que me den pescando, sino que me enseñen a pescar. Esa es la frase popular que nosotros decimos, ¿no? Y a la mente vino una frase de Milton Friedman, que es el padre del liberalismo, cuando yo sí creo en el libre mercado, pero yo tengo una postura más conservadora, pero él, por ejemplo, dice, el almuerzo nunca se paga solo. Y eso es algo, y es una realidad. Nosotros debemos trabajar, debemos tener esas herramientas, que es duro, sí, pero debemos luchar por esas oportunidades y activar esos mecanismos de participación que los tenemos de la ley, que hay que darse a conocer y que ojalá
veamos qué pasa en el gobierno. Quien entre al CONADIS, pues hay que hacer un mayor acercamiento, porque el señor que estuvo como 20 años sí nos dejó mucho que desear, y a él yo creería que aunque ya no esté, porque el CONADIS recién emitió un comunicado y ya no estaba, sí se le debe seguir un proceso para determinar qué es lo que pasó con los fondos, qué es lo que hizo, cuál es su gestión, porque tiene mucho que responder ante nuestro colectivo al cual nos perjudicó. Kevin, ¿cuál es tu lectura en torno a lo que tú expones, los derechos humanos de personas con discapacidad? En la actualidad hemos podido observar que desde el año 2010 existe una extensa cantidad de solicitudes de derechos de acción, de protección, las que han llegado también en muchos casos hacia la Corte Constitucional. Y esto sin duda tomando en cuenta de que si se hablaba a voz fuerte de que Ecuador era un referente en temas de derechos humanos para personas con discapacidad, existe una contradicción. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a candidatos y muchos decían, no, es que debemos agradecerle a alguien porque ese alguien nos ayudó, nos dio derechos. No, nadie nos da derechos. Los derechos se los dan en la lucha y los derechos son de todos. Es decir, yo no tengo que decir que yo le agradezco a tal persona, a tal gobernante porque me dio, porque no me dio. No, los derechos vienen no desde la Constitución del 2008. De hecho, esto empieza en el 2004 cuando se ratifica la Convención de la CIADIS, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Esta es la que tenía su recolección de firmas en Guatemala. Entonces, en esta convención empieza en realidad a dar ya un salto el tema de la discapacidad. Si bien no estaba ampliamente reconocido en la Constitución, se lo puso, se hizo una ley orgánica, luego ya se firmó la convención también, pero como decía al inicio, muchos de estos están en letra muerta, porque todavía vemos, por ejemplo, la educación es triste, solo 1.2% de personas con discapacidad accede a la educación superior, siendo las universidades privadas, por ejemplo, este estudio que yo puedo realizar, las universidades privadas son las que generan un mayor compromiso. En las universidades públicas, por ejemplo, no voy a dar el nombre de la institución por motivos de confidencialidad, pero nos decían, miren, ya cuando venga una persona con discapacidad visual, ahí veremos qué hacer. Lo que tenemos es un aula cercana, veremos lo que hacemos. Eso no tiene que ser así. Tiene que haber una política ya implementada, de tal forma que una persona con discapacidad cuando acceda pueda acceder sin ningún problema. No es que vamos a improvisar, lo que usted llega y bueno, vamos a improvisar a ver qué hacemos. Y eso no tiene que ser así. Entonces, lo que se tiene que buscar es que la política esté establecida, cuáles son los ejes, y ahí requiere mucho la participación de nosotros. Entonces, si bien se habla de que el Ecuador ha crecido en estos temas, pero por ejemplo, hay un informe que les invito a leer, es el informe de Ecuador de los derechos de las personas con discapacidad de octubre de 2019. Y allí nos hacen unas observaciones muy fuertes, empezando por la primera que dice que el Ecuador lamentablemente conserva en la Ley Orgánica de Discapacidades el enfoque asistencialista, cuando la Convención dice ya el enfoque de autonomía. Es decir, todavía vemos esto como una cuestión de salud, como una cuestión en la cual debemos rehabilitarnos, en la cual hay que prevenir la discapacidad. Y esto tiene que ser así, es parte de la condición humana la discapacidad. Y la última definición, incluso que la RAE le actualizó a 2021, nos habla que la discapacidad ya no es parte de la persona que tiene que rehabilitarse, sino que es un concepto en el cual son las barreras del entorno o sociales las que impiden la participación del colectivo. Entonces, ahí ya tenemos un cambio distinto. Ahí ya no se habla de que yo tengo que adaptarme al medio, sino el medio tiene que adaptarse a mí, por medio de la accesibilidad universal, por ejemplo. Entonces, ahí vemos cómo los conceptos van transformando, el tema va cambiando, y Ecuador todavía en las leyes conserva este enfoque. Entonces, debemos de empezar. Hay una reforma, se habla de reforma a la ley, ojalá se ponga esto. El comité también recomienda eliminar la educación especial, ¿no es cierto? Porque hay 4 enfoques: la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión, siendo la inclusión el mejor, ¿no es cierto? Porque todavía tenemos esa segregación. La segregación es que todavía hay personas en escuelas especiales, ¿sí? Ahora, qué bueno sería que de la escuela especial se pueda derivar al niño a una escuela regular, como ocurre en una institución en Guayaquil, 4 de enero, que se llama esta institución. Y ahí, por ejemplo, lo que hacen es a los niños los derivan de una escuela de su institución, lo derivan a un colegio, a una escuela, cuando ya tiene las competencias. Y eso sí es una regla, tiene que ser derivado. Entonces, eso es lo que deberíamos buscar, porque el mundo es de todos. El mundo laboral es tan competitivo que actualmente yo, que ya me encuentro no ejerciendo todavía
de forma formal, ¿no es cierto? Pero sí en voluntariados, haciendo amicus, y el mundo es muy competitivo, incluso en los currículums a usted le piden experiencia mínima de tantos años o programas de voluntariado. Bueno, actualmente por eso me encuentro en Global Shapers, en algunos programas internacionales haciendo esto, para precisamente ganar experiencia, porque si no usted puede tener su título pero no ingresa. Entonces ahí son otras de las cosas de las cuales nosotros debemos trabajar, y eso es gracias a la autonomía. Yo sí soy partidario de que a la persona se la tiene que evaluar no por su condición, sino por su actitud. Kevin, qué gusto el saber que has podido cumplir con tus metas, y lo que tú dices es cierto, ¿no? En verdad, ya se debe trabajar mucho para que las cosas vayan en mejora de un sector social que también se autodiscrimina, solito. No hace falta hacer más. Simplemente hay personas que por su discapacidad han pensado de que debe el Estado siempre ser su padrino en todo sentido, y que la discapacidad es una calamidad. En el caso tuyo no es así, y yo me siento pues muy congratulado el tener contigo esta entrevista. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que piensa hacer ahora ya Kevin Freire, luego de haber cumplido con esta meta? Por ahí lo estaba observando también en Facebook, que le encanta ahora subir sus fotografías, sus likes. Estaba con una chica, le veo a Kevin. ¿Por qué? ¿Por qué no? A una chica estaba ahí junto con usted. ¿Será acaso que ya quiere usted también emprender otros azares en la vida, o solamente va a dedicarse al tema profesional? ¿No es cierto? Y ahí sí le envío un saludo a Melanie, sí, es mi enamorada. Hemos estado un poco distanciados por la pandemia, porque la pandemia justo nos ha distanciado un poco, pero claro, en este momento yo tengo 23 años, no he pensado, bueno, tengo dos caminos en los cuales he estado trabajando. Uno es del activismo, ¿no es cierto?, pero también me gusta el servicio a los demás desde la iglesia. Yo soy muy religioso, actualmente estoy en la Red Juvenil Ignaciana, y bueno, he recibido la propuesta porque yo hago mi homilía, hago cursos, retiros, es decir, me encanta este tema, y recibí una propuesta de la compañía de uno de los padres, y me decían: oiga, si usted viene, dedíquese y hágase, tiene vocación, hágase jesuita. Bueno, ese es uno, y la otra también, no voy a negar que uno de mis sueños es casar, ¿no es cierto? Entonces, actualmente estoy en esto de que quiero primero en lo profesional seguir sirviendo a la discapacidad, por medio del voluntariado. Estoy en proyectos, siempre hablando, proponiendo y aplicando a mi máster. Actualmente ya tengo vista una universidad en Madrid, una universidad de un máster muy completo en la Universidad Menéndez Pelayo, que bueno, no soy la única, sino que pues en estos procesos siempre son un poquito burocráticos. He estado también con otras universidades porque es importante especializarse en esto. Si bien yo ya con los cursos que he realizado y la experiencia pues sé algo, pero necesito ser especialista. Aquí en Ecuador hace falta un especialista puro en discapacidades, y pues si eso de pronto me implique viajar de Europa, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y dejar claro, dejar enamorada a amigos, a familiares, bueno, tantas cosas, pero todo sea por el servicio. Por otro lado, pues sí, en mi vida personal, bueno, ahí con ella, conversando con mis amigos, hemos estado también allí, viendo cómo es eso de tener una relación amorosa, no seria, pero sí saber cómo es. Y el otro también, pues participando con mi comunidad jesuita, en los retiros, porque también, pues quiero ver, es una decisión que tengo que tomarla, no ya, pero sí qué voy a hacer con mi vida afectiva. O me caso, o me hago sacerdote, que me encanta. Entonces, estoy en eso, pero mi prioridad, como digo, siempre la discapacidad, y todo esto lo hago por el servicio. Yo soy muy creyente y siempre cuando me levanto digo que Dios me ayude, que Él me bendiga, y que pues yo quiero hacer el proyecto que Él me tiene dispuesto. Entonces, actualmente, claro, por la pandemia no me he movido de casa mucho, ¿sí? Pero pues la virtualidad me permite participar en foros, en conferencias, ayudar, ¿no es cierto? Y pues bueno, ahora en todas las organizaciones en las que estoy también participando, hay aplicaciones. Entonces, sí, me encuentro en esto del activismo. Como joven creo que uno quiere hacer tantas cosas, hasta en la política quiere hacer tantas cosas, pero pues bueno, hay que ir poco a poco, como digo, haciendo la voluntad del Creador, ¿no es cierto?, que es lo que yo siempre busco. Y yo decirles, ¿no?, que una discapacidad no limita. Y hay una frase que traigo de un activista hondureño que decía:
la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Para concluir, ¿qué mensaje les puedes dar tú a cada uno de los amigos que escuchan este interesante conversatorio que tenemos contigo? Y en especial también para tus padres, que tengo el gusto de conocerlos. Son personas que nunca te han dicho un no cuando has querido tú salir adelante, en todo sentido. Te han dado su apoyo. Habrá cosas, como todo padre, ¿no?, que también las sabrán normar. Pero en el caso tuyo, te han dado mucha independencia. Gracias por la deferencia y escucho tus palabras finales. Bueno, primero agradecerle, Wilson, por la entrevista y felicitarle nuevamente, porque es verdad que la única forma de ayudar a las personas con discapacidad es por medio de la comunicación, ¿cierto? El programa que usted tiene es fundamental, porque no solamente es un programa que nos hace ver, sino que garantiza y muestra esa autonomía. A mí, por ejemplo, sí me da un poco me choca, digamos así, la palabra, cuando hay medios de comunicación que empiezan a dar el reportaje de una persona con discapacidad con música triste, y este comité, por ejemplo, lo dice, los medios de comunicación deben mostrar a la persona como alguien más. Y, por ejemplo, su programa es un ejemplo de aquello, porque estamos conversando, estamos teniendo un diálogo en igualdad de condiciones. Entonces, eso es precisamente lo que pide el comité, y eso es lo que tenemos que hacer. Y no lo hagamos porque nos pide un comité, porque nos lo dice un país desarrollado, no. Ecuador tiene con qué y tiene para desarrollarse muchísimo, y es la actitud. Yo sí hago ese llamado, que la familia, porque esto empieza desde la familia. Hay muchos niños que tienen mucho talento, que quieren salir y todo, pero es triste cómo familias los esconden, no los dejan salir, que no pueden desarrollarse. Y miren que se puede alcanzar mucho, una discapacidad no es un límite. Ya les he contado pues por todos los procesos que me encuentro realizando, y hay otros referentes. Entonces, decirles a las familias, trabajen en equipo. Una discapacidad no es una desgracia, una discapacidad es una oportunidad que nos da Dios para poder sacar ese talento, y cuán resistentes nosotros somos para soportar a las adversidades, y para esto asumirlo no como una adversidad, sino como un reto a asumir para poder ser mejores personas. Todos aquellos, y acuérdense esto, todos aquellos que tengamos una discapacidad, son palabras de mi mami, todos aquellos que tienen esto, o las familias que les nacen con discapacidad, no se sientan tristes, siéntanse orgullosos, porque somos escogidos. Esto es lo clave, somos escogidos. Yo he escuchado muchos que dicen, no, es que si tiene un hijo con discapacidad, si yo ya sé, yo lo abortaría, o yo no podría. Pues mal. Y no solamente son familias, si son docentes. Recuerdo que en la universidad también un docente decía, qué bueno que no me tocó con él. Y el doctor Salvador le dijo, qué pena que no me tocó con él, porque tú tienes tu experiencia. Pero como docentes nunca dejamos de aprender. Si esta es una oportunidad para aprender, qué mejor. Así que pues siéntanse afortunados, desarróllense, edúquense, que es lo más importante, y en lo que quieran aprender, inténtanlo. Y no tengan miedo a equivocarse, porque a veces lo que al ser humano, el peor enemigo del hombre es el miedo. El miedo a fracasar, el miedo a no poder, el miedo de que qué va a decir la gente. No, hay que dejar esos miedos, hay que actuar. Si estamos haciendo bien, hagámoslo, tengamos ese consejo. Y ahí también el llamado al Estado, fortalecer esas políticas, esas ayudas. Y pues bueno, seguiremos trabajando, cuenten conmigo para lo que necesiten, igual Wilson a las órdenes, que el tema del servicio y del activismo por la discapacidad lo hacemos todos. Ya está hora por llevarse a cabo esta semana las fiestas de Guayaquil. Queremos saludar a todas las hermosas damas guayaquileñas con una canción que lo interpreta el extinto artista conocido como el Trovador de los Humildes. Estamos hablando de Juan Álava, nos canta el tema Guayaquileña Linda. Linda, quiero prendarte en estas notas de inspiración. Oh mujer linda, quiero prendarte en estas notas de inspiración. Quiero cantarte guayaquileña, notas que salen del corazón. Quiero cantarte guayaquileña, notas que salen del corazón.
Cuando en la calle vas caminando, con qué donaire, linda mujer, con tu mirada vas cautivando, guayaquileña, dame tu amor. Con tu mirada vas cautivando, guayaquileña, dame tu amor. Oh mujer linda, quiero ofrendarte en estas notas de inspiración. Oh mujer linda, quiero ofrendarte en estas notas de inspiración. Quiero cantarte guayaquileña, notas que salen del corazón. Quiero cantarte guayaquileña, notas que salen del corazón. Y los domingos, día de fiesta, tan elegante vas a pasear. Y los domingos, día de fiesta, tan elegante vas a pasear. Al Centenario por la Rotonda, por la Victoria y el Forestal. Al Centenario por la Rotonda, por la Victoria y el Forestal. Sin Límite recomienda. En nuestro programa también hablamos de salud, por ello a esta hora conversaremos con el doctor Fabián López, otorrino, a quien le preguntamos acerca de la otitis y qué puede pasar de no ser bien tratada. Sí, por supuesto, o sea, la otitis, como bien dice el nombre, es una infección, inflamación del oído. Pueden haber otitis externas, que es básicamente el conducto auditivo, lo que está justo antes de la membrana. Puede haber las otitis medias, que son después de la membrana timpánica. Esas en especial se relacionan bastante con la nariz. El oído drena cierta secreción normal a la parte de atrás de la nariz, esto obviamente internamente. Y cuando hay molestias, cuando hay gripes, cuando hay congestiones, el drenaje tiende a obliterarse, a achicarse un poco. Y el moco ya no drena, se acumula y da esta sensación, sobre todo en niños, que se dan las otitis medias y que de repente estaba con gripe y el niño comenzó con dolor del oído. Entonces hay una relación muy importante entre otitis y problemas nasales. Que las otitis a repetición puedan llegar a provocar sordera, también puede darse el caso. Por ejemplo, si se acumula en una otitis media suficiente cantidad de moco dentro del oído, porque no se está tratando, porque no se está dando la atención adecuada, llega un rato donde la membrana timpánica no va a aguantar tanta presión y cede, se rompe, se perfora. Esas son las famosas perforaciones timpánicas. Entonces ya sale pus por el oído, el paciente es tratado, se le cura y normalmente, sobre todo en niños, ese huequito tiende a cerrarse y pues la membrana otra vez vuelve a su estado normal, bueno, semejante al normal. En adultos, en cambio, hay un menor porcentaje de probabilidad de que esto vuelva a cerrar. Entonces ya un orificio en una membrana que debe ser intacta, que debe ser íntegra, genera todo un proceso que la persona comienza a relacionar como pérdida de audición. Y cuando hay otras infecciones internas, si es que no llega a perforarse, pero se mantienen con bastante tiempo, hay que tener en cuenta que la inflamación en sí es un proceso destructivo, hace daño, entonces lastima las áreas y las estructuras donde se encuentra. Entonces el oído con sus componentes de huesecillos, nervios, todo podría afectarse si uno mantiene otitis a repetición y no es bien tratado. Bueno, pero si hablamos acerca de cirugías de oído y de nariz, también ya existen técnicas menos agresivas y menos traumáticas para el paciente. Sí, la verdad hay bastantes técnicas diferentes para operar oídos, nariz, garganta. Hay un montón de cirugías que se pueden realizar y normalmente la idea es ser lo mínimamente invasivo, ser lo menos grosero con el tejido al que uno está acercándose y por ende tener menos comorbilidades, o sea, menos padecimientos posteriores a la cirugía. Por ejemplo, la cirugía de oído, ahora se está
está tendiendo a hacerse vía endoscópica. Se pone con una camarita, se ingresa y con una mano se sujeta a la cámara y con la otra mano se realizan los cortes. La cirugía de nariz también hay esta técnica endoscópica. En cuanto a la cirugía de nariz, sobre todo, se desarrollan técnicas y diluciones que se utilizan durante la cirugía para que los pacientes puedan sentirse mucho más cómodos en este tipo de procedimientos. Recordemos que son procedimientos que viene el paciente, se opera y ese mismo día se va a la casa. La gente tiene miedo a la idea, por ejemplo, en la nariz, que va a estar con tapones, que se va a hinchar la cara, que va a quedar morada, que es súper incómoda. Entonces siempre se está intentando nuevas formas, nuevos materiales para generar la menor cantidad de molestias. En mi caso particular, ya casi no dejo los típicos 3 días de tapones nasales después de una cirugía de tabique. Si el paciente y durante la cirugía todo se mantiene bajo control, se dejará una pequeña gasa de aproximadamente unos 3 centímetros en cada fosa nasal y al siguiente día se la retiro. Entonces, cierto es, hay un poco de incomodidad, pero es mínimo si se tiene en cuenta el beneficio que se va a lograr. Aunque no crea, el respirar bien es sumamente importante y la gente prefiere aguantar el no respirar bien por el miedo a la incomodidad que puede tener por esto de la cirugía. Entonces, por eso programas como este, espero llegar a gente a que entiendan que si es que no respiran bien, no tienen que esperar más tiempo. De hecho, respirar es una de las cosas más ricas que tiene el cuerpo. Y si es que saben que su nariz no está funcionando, que la nariz le está dando problemas, están roncando, si ven a los niños que están con dificultad para respirar, pueden consultar. Muchos casos, se solucionan y se tratan y el paciente no tiene que ser intervenido, sobre todo en niños. En niños la gran mayoría de padres tienen miedo de que vaya a tocar hacer una cirugía, entonces no se acercan a consultar adecuadamente. Y la verdad le están poniendo como un castigo al pobre enano porque no respira, y aunque ellos saben que no respira, por el miedo que tienen de que algo pueda complicarse, le dejan desarrollarse así. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño se desarrolla respirando por la boca y no respira bien por la nariz? La cara le puede cambiar, los dientes se hacen un poco más para adelante, las facciones específicas faciales no desarrollan como deben porque falta la entrada normal de oxígeno. La cara se adapta a estar con la boca abierta. De hecho, se ve un montón de pacientes que primero se solucionan los dientes y se ponen brackets en lugar de adecuar la ventilación, que es lo más importante. Entonces sí, hay varias técnicas, varias cirugías, y lo que se intenta es hacerlo más atractivo para que los pacientes, en lugar de padecer esto y seguir y decir, sí, yo sé que tengo el tabique desviado y no respiro, pero no tengo tiempo, pero así estoy toda la vida, tratar de incentivarles a que se animen, que se operen, que respiren mejor, o por último que solo se traten y noten la diferencia. Doctor Efraín López, a usted le agradecemos por estar aquí con nosotros, sus palabras finales y el mensaje que les podemos dar a todos los amigos que escuchan este programa, y que ténganlo por seguro, van a conocer que el roncar también es malo y hay que tratarse, ¿no? El tabique desviado, no hay que vivir con esa falta de respiración como lo dice usted, y si tenemos una otitis hay que acudir pronto al médico. No, para nada, qué pena. Muchas gracias aquí por la entrevista. El número de contacto directamente es el 098-5954-729. El consultorio está en el Hospital Metropolitano de Quito, en la Torre Médica 2, ¿ok? Pues sí, quiero básicamente comentar que recuerden que los médicos estamos para ofrecer una guía, dar información y caminar con el paciente hacia la recuperación o la mejoría de lo que sea que le está incomodando. En casos, por ejemplo, de la nariz, mucha gente, como tiene el tabique desviado, dice alguna vez me operaré, y eso es bueno recordarles que respirar es bueno respirar ahorita. Si voy a dormir bien, prefiero dormir ahorita, esta noche, y no esperar a 1 año, 2 años para ver si luego me animo y tal vez ahí recibir los beneficios. Entonces eso, que los pacientes que tienen dificultad para respirar, que roncan, los papás que ven que el niño está con la boquita abierta, que no duerme bien, que son ansiosos, son agitados, tienen ojeras, sobre todo los niños con ojeras, es un síntoma de que está respirando por la boca. Todo eso se puede corregir. Muchas veces también solo con tratamiento, como dije. Entonces, no duden en consultar. Déjenos guiarles, déjenos una oportunidad de indicarles cómo tiene que ser para que disfruten esto que es respirar, que es sumamente rico y le hace tan bien al cuerpo.
Cualquier cosa igual, es como dije, estoy a las órdenes. Repito el número 098-59-54729. Cualquier duda o pregunta, y nuevamente muchas gracias por este espacio. Y la magia de la radio ha llegado a su final. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes esta audición del día de hoy. Y nos miramos la próxima semana. Voy por las noches al lindo barrio de San Sebastián. De Chimbacalle voy por las noches al lindo barrio de San Sebastián. Por allí tengo una linda guambra de sañatitas que es un primo. Tiene unos ojos de ensoñadores y su boquita que es un carmín. Tiene unos ojos de ensoñadores y su boquita que es un carmín. Si estoy despierto le estoy pensando, si estoy dormido le estoy soñando. Si estoy despierto le estoy pensando, si estoy dormido le estoy soñando. Mercedes linda le estoy diciendo, porque hasta el nombre es virginal. Mercedes linda le estoy diciendo, porque hasta el nombre es virginal. Por donde vamos ya nos conocen, qué linda guambra la que yo tengo. Esta pareja de enamorados que muy prontito se casarán. Esta pareja de enamorados que muy prontito se casarán. Vamos, ya nos conocen, qué linda guambra la que yo tengo. Esta pareja de enamorados que muy prontito se casarán. Esta pareja